Lo imprescindible es que uno sepa que un ser humano ha sido creado para el más allá y no para este mundo. O como han dicho algunos, el ser humano es una bestia del paraíso. Entendiendo por bestia del paraíso que es una criatura de otro mundo, que está temporariamente en este, temporariamente sujeto a las condiciones de este plano. Toda porción del ser humano en este mundo fue creada para servirle de provisión en su viaje hacia el más allá. O sea, nosotros estamos de viaje, el alma está de viaje, pasa por este plano, toma un cuerpo, tiene un conjunto de experiencias, se confunde, se cree que su vida que comenzó mucho antes y sigue después, ¿sí?, cree que su vida es el lapso que pasa por este mundo. Esa es la gran ilusión humana, la gran ilusión en la que cae el alma cuando habita el cuerpo. Hay que saber que entonces el cuerpo también es un instrumento, y es un instrumento perfecto, y cada parte de él sirve también a ese propósito. Por eso decía Shibli, el agradecimiento es mirar al benefactor, no mirar el beneficio. O sea, el verdadero shukr, el verdadero agradecimiento, es que yo esté mirando al que me da, no lo que me da. Bueno, dice, para aquel cuya alegría y placer solo proviene de las cosas concretas perceptibles por los sentidos, como lo que satisface la concupiscencia de sus ojos, su estómago o sus genitales, en alguien así el agradecimiento no es posible. No hay nada por debajo del segundo grado. El primero no puede considerarse gratitud. O sea, el que agradece el bien por el bien que recibe, porque le gusta, eso que sería el primer grado del agradecimiento, no es verdadero agradecimiento desde el punto de vista espiritual, ¿no? Di un ejemplo antes. El rey le regala un caballo. Bueno, yo necesitaba un caballo, me gusta el caballo, estoy agradecido. La otra cuestión es, digamos, que si me regaló un caballo, el rey me quiere, me va a regalar más cosas. Sería el segundo nivel. Ya pienso un poco en el benefactor, en este caso el rey, y otro poco pienso en mi beneficio. Y el tercer grado es, me regaló un caballo y gracias a que tengo el caballo puedo cabalgar junto al rey, porque yo lo que quiero es estar con él. Entonces ese es el grado más elevado. Lo ejemplifica con ese ejemplo el Ghazali, para indicar qué es verdaderamente el agradecimiento. En cuanto a los actos de agradecimiento que provienen de la alegría provocada por el conocimiento del benefactor, se manifiestan en tres ámbitos: en el corazón, en la lengua y en los miembros corporales. En cuanto a la acción del corazón, consiste en desearle el bien a todas las criaturas y no envidiar ninguna de las bendiciones con las cuales han sido agraciadas. Respecto de la lengua, es que se exprese con humildad y diga con frecuencia gracias a Allah, o sea, alhamdulillah, expresando su satisfacción con el benefactor en toda circunstancia. Y esto es lo ordenado, pues le dijo el mensajero de Allah a un hombre: ¿cómo estás? Y él contestó: bien. Entonces le volvió a preguntar y el hombre respondió lo mismo, hasta que le preguntó por tercera vez y dijo: Bihair, ahmadullah wa ashkuru. O sea, cuando uno le preguntan cómo está uno ¿qué tiene que decir? ¿Bien? No. Tiene que decir bien, alhamdulillah, gracias a Dios. Porque eso es acordarse
eso es acordarse del benefactor, no de que estoy bien simplemente, sino que estoy bien porque Él quiere. Y superior a eso es Alhamdulillah ala kul hal, gracias a Dios, o alabado sea Dios, en toda circunstancia, en la buena y en la mala. Eso todavía más elevado. ¿Sí? Bueno, y entonces le dijo el profeta, cuando le dijo así, ¿no? Bien, alabando a Allah y agradeciéndole, y entonces dijo el profeta, eso era lo que quería de ti. Los nobles ancestros, cuando preguntaban, ¿cómo estás?, tenían la intención de obtener una respuesta de agradecimiento a Allah. De esta manera, el que preguntaba y su interlocutor compartían la recompensa espiritual del acto de obediencia. Quien se queja cuando le preguntan cómo está es un ingrato desobediente, incluso si está sumido en la aflicción. ¿Qué hay más desagradable que quien se queja del Señor de los 7 cielos y las 7 tierras ante una criatura que no tiene ningún poder en absoluto? Acá puede ser que haya incluido algún hadiz, vamos a ver. Como dice el Altísimo, todos esos a los que invocáis en lugar de Allah son siervos creados como vosotros. Invocadles y que os respondan si es que sois sinceros. Es decir, no hay que quejarse, ¿sí? No hay que quejarse. Hay que agradecer todas las circunstancias. Hay que ser consciente que incluso las aflicciones son un beneficio y mucho más para los creyentes. Entonces siempre hay que responder bien, gracias a Dios, o bien, alhamdulillah. Más bien debería agradecer esa aflicción que lo aqueja, porque quizás ella sea la causa de su felicidad espiritual si es paciente por un tiempo. En cuanto a los actos de gratitud con el cuerpo, es que cada miembro corporal es una bendición que hemos recibido y el cuerpo debe emplearse para lo que fue creado y todo fue creado para el más allá. Lo que Él desea de ti es que te ocupes de eso. Cuando utilizas los bienes que te ha otorgado para satisfacer su voluntad, estás siendo agradecido, aun cuando Él no obtiene nada de eso, porque no lo afectan las necesidades de lo creado. Esto se dice muy fácil, ¿no? Pero la gente antiguamente reflexionaba mucho sobre todo lo que tiene. Y hay, digamos, una serie de recomendaciones por esto. Por ejemplo, una cosa, cuando uno se mira al espejo y se ve medianamente bien proporcionado, de buen aspecto, uno tiene que agradecer ese aspecto. Lo normal es que uno se envanezca ante el aspecto que tiene, ¿sí? Si todavía se conserva medianamente bien, ¿no? Pero digamos, agradecer que todavía puedo mover los brazos, que puedo caminar, ¿sí? Que puedo hacer mi oración con todo el cuerpo, que puedo usar mis manos para dar o para ayudar a los demás. Todas las cosas que tengo, los miembros de mi cuerpo, que forman parte de mi ser, y que van a dar testimonio por mí de lo que hice, de lo que les ordené hacer a cada uno de mis miembros. De esas cosas también hay que agradecer. Y una forma de agradecer es emplear los miembros para el bien. Porque los miembros nuestros van a compartir nuestro lugar en otro plano del ser, con otra constitución, que solamente se va a parecer a la constitución física, pero que no va a ser como la constitución física de este mundo, sino que nosotros vamos a aportar, digamos, aquello que hemos construido de ese ser espiritual en el más allá. Es decir, una persona puede no ser muy agraciada en este mundo, vamos a ponerle físicamente, pero si ha purificado su corazón y lleva la belleza interior, va, digamos, así como muere en este mundo, en ese estado espiritual, va a renacer en condiciones de belleza física.
porque eso va a ser aquello en lo que empleó los miembros de su cuerpo, las partes de su cuerpo. Bueno, un símil de esto es el de un rey que favorece a un esclavo suyo que está muy lejos de él. Le envía un caballo y provisiones para que ese esclavo pueda viajar hasta él y allí, ante su presencia, se vuelva grande y alcance una gran jerarquía. Para el rey, que ese esclavo esté cerca o lejos es lo mismo. Su grandeza y soberanía no se incrementan ni disminuyen en nada. Él desea el bien para su esclavo porque es un rey generoso y desea el bien de sus súbditos, por ellos, no por él. Por ende, si ese esclavo monta el caballo y se dirige a la presencia real, usando las provisiones que recibió para su viaje, está mostrando su agradecimiento por el regalo de la montura y las vituallas que recibió del soberano. Pero si monta el caballo y dando la espalda se aleja de la presencia real, muestra su total ingratitud. Si en cambio retrasa su viaje y ni se acerca ni se aleja, eso también es ingratitud, aunque no tan flagrante como lo anterior. Del mismo modo, cuando un siervo de Allah usa los favores que ha recibido de él para obedecerle y acercarse a la presencia divina, se está mostrando agradecido. Pero si utiliza esos recursos para el pecado, distanciándose de él, eso es desagradecimiento. Si usa eso que recibió para tener una vida cómoda y lícita, eso también es ingratitud, aunque no del mismo grado que el anterior. Cuando alguien tiene claro que el agradecimiento por cada bendición recibida consiste en utilizarla para lo que desea el Altísimo, no deja de hacerlo así, salvo que no distingue lo que a él le complace y lo que detesta. Este es un asunto sutil que aquí hemos tratado sucintamente. El que quiera saber más debe buscarlo en el Ijá. No es posible extendernos más en este libro. A ver si yo puse algo acá. Bueno, dice, en el Ijá al-Ghazali reproduce y analiza varios dichos sobre el agradecimiento de grandes sufíes y nobles ancestros, reunidos principalmente de la Risala del Qushayri, como ser: el agradecimiento es reconocer la bendición del benefactor con humildad. El agradecimiento es elogiar al bienhechor mencionando su bondad. Agradecer la merced de Allah es que te consideres a ti mismo como un intruso en una fiesta a la que no fuiste invitado, pues no lo mereces. El agradecimiento es que no te consideres digno de la merced recibida. Fíjense todos estos dichos lo que significan, ¿no? Lo profundo que es. La sutileza que hay en el agradecimiento. Y los distintos niveles. Acá aparece aparentemente, digamos, algunos son el agradecimiento con la lengua, el reconocimiento, mencionando su bondad y demás, considerando el hecho de que uno no merece eso, ¿no? Hay una palabra en árabe, ahora no me la acuerdo, pero es muy específica, ¿no? Es lo que nosotros llamamos un colado, o sea, el colado en una fiesta, ¿sí? Nosotros somos unos colados, porque Allah nos ha beneficiado de alguna manera con la fe, que ya es bastante, ¿sí? Y no tenemos mérito para eso. Entonces, considerar que, digamos, agradecer la merced de Allah como si uno fuera de repente un intruso, ¿sí?, que se ha metido en una fiesta a la cual no está invitado y donde no merece estar. Eso es muy profundo, es de Hamdun al-Qassar, que era, si no mal no recuerdo, uno de los malamatíes. No considerarse tampoco digno de la merced recibida. Y emplear lo que uno tiene, lo que uno ha recibido, por la causa de Allah. Su cuerpo, sus piernas, sus manos, sus momentos, su tiempo, todo lo que uno puede emplear, uno ha recibido esta vida con un objetivo. El objetivo de esta vida es algo que está más allá. Hay que descubrirlo, aceptarlo y actuar en consecuencia con eso. Y eso es la perfección del agradecimiento. Que yo lo reconozca en el corazón
lo manifieste con la lengua y lo exprese con los actos, usando todo lo que he recibido en busca de lo que a Él le complace. En la complacencia de Allah está también, digamos, en que Allah esté complacido, que uno esté complacido con Allah, Allah está complacido con uno, como dice varias veces el Corán. Bueno, distinguir lo que a Él le complace de aquello que le disgusta para ser agradecido con Él y no ser desagradecido. Hay que saber dónde está puesta la complacencia de Allah, ¿no? La complacencia de Allah es el amor. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah está complacido con ellos y ellos están complacidos con Él. Y la complacencia de Allah, el Ridwan, ¿sí?, está en una serie de cosas que son bien conocidas porque el Corán las especifica. Debes saber que utilizar un beneficio que Allah Ta'ala nos concede en aquello que le complace es agradecimiento, y que usarlo en aquello que le desagrada es ingratitud, kufrán. En cuanto a qué le agrada y qué le desagrada al Altísimo, eso está detallado en la ley sagrada. La condición, por ende, es que una merced del Señor sea usada para obedecerle como ha sido ordenado. No obstante eso, la gente perspicaz, o sea, Ahlul Basira, se llama Ahlul Basira a la gente que tiene la visión interior y distingue la realidad. No obstante eso, la gente perspicaz tiene medios para conocer la sabiduría específica detrás de la cual hay un propósito oculto que subyace en todos los asuntos, sea por la ponderación y el razonamiento o bien por medio de la inspiración. O sea, todo lo que nos pasa tiene un sentido. Descubrir ese sentido, el sentido de lo bueno, el sentido de lo malo, de la aflicción y demás, es una cuestión muy importante. Puede ser porque uno profundice en ello o porque Allah, de alguna manera, nos inspira y nos hace ver cuál es el beneficio que hay en eso que nos está pasando, el verdadero beneficio. Sea de lo bueno, lo que es aparentemente bueno para el mundo, está claro que lo que es bueno, ¿sí? Las cosas buenas de este mundo son buenas. Puede ser que también a veces las cosas buenas de este mundo sean una prueba, ¿sí?, y nos lleven al apego. Por eso ese dicho que dice, cuando las cosas te van bien, ¿sí?, ten paciencia. Y cuando las cosas te van mal, agradece, que es lo contrario a lo que hacemos habitualmente. Cuando las cosas te van bien, ten paciencia, significa, cuando las cosas en el mundo nos va bien, tenemos todo lo que queremos, solemos ser menos perseverantes en todo aquello que nos acerca a Allah, ¿no? Porque el nafs está satisfecho con que todo le vaya bien en el mundo y entonces pierde interés en cualquier otra cosa. En cambio, si las cosas nos van mal, eso nos lleva naturalmente a un mayor esfuerzo y nos resulta más fácil, digamos, la perseverancia en la súplica, en la vigilancia interior, en la reflexión, etcétera, que cuando todo anda fenómeno. Por eso es que esto a veces tiene dos caras y hay que ver los dos costados. Y bueno, y puede ser que Allah nos inspire de alguna manera cuál es el beneficio profundo que hay en algunas cosas que nos pasan. Cualquier persona puede reconocer que la sabiduría en la creación de las nubes es producir la lluvia, que el propósito sabio de esta última es producir la vegetación, y que la finalidad de crear la vegetación es alimentar a los animales. O puede darse cuenta de que la sabiduría en la creación del sol es la aparición del día y la noche, para destinar uno a la actividad y el otro al descanso. Está claro que cualquiera sabe esto u otras cosas por el estilo, pero existen
muchos propósitos subyacentes en la creación del Sol, por ejemplo, que no todos pueden comprender. Hay muchas estrellas en el cielo que nadie sabe el propósito para el cual fueron creadas. Acá hay una cita del Corán que tiene que ver con lo que decía la finalidad de las nubes, etc., ¿no? Como afirma su dicho, que el ser humano observe aquello de lo que se alimenta, cómo derramamos el agua en abundancia. Luego nosotros hacemos que la tierra se abra y hacemos que brote en ella el grano, la uva y los vegetales, el olivo y la palmera datilera, y frondosos jardines y frutas y pastos para disfrute vuestro y de vuestro ganado. Eso es toda una explicación de todas esas mercedes que empiezan, digamos, con las nubes, el agua, la lluvia, la tierra, lo que crece en ella, los ganados, etcétera, etcétera. Todas esas bendiciones que están todas encadenadas y que provienen del Razak, del provisor. Bueno, respecto de nuestros propios miembros u órganos corporales, por ejemplo, sabemos que la mano es para agarrar, que los pies son para caminar, que los ojos son para ver, pero no todos saben para qué son el hígado y el vaso, o cuál es el propósito de que el ojo se creara con 10 capas. En síntesis, algunos propósitos subyacentes son sutiles y otros mucho más, y no los conocen sino los especialistas. Discutir todo esto sería muy extenso. Esto es una cuestión, en aquella época, lógicamente la ciencia no estaba avanzada como ahora, pero una cosa buena que yo les recomiendo es que en vez de leer muchas pavadas que leemos y perdemos tiempo, dediquen algún tiempo a leer, por ejemplo, sobre las maravillas del cuerpo humano, las cosas extraordinarias que hay en el cuerpo, los mecanismos increíbles que hay para cada cosa, cómo cada órgano está diseñado con una perfección extraordinaria para cumplir su función y cómo todas las partes del cuerpo se relacionan entre sí armoniosamente, cómo hay, digamos, distintos mecanismos dentro del cuerpo para restablecer y cuidar el equilibrio interno. Si alguna parte falla, hay otra parte que la puede compensar. En fin, hay montones de cosas así por el estilo. Eso, ¿para qué hacer esto? O sea, ¿para qué aprender sobre estas cosas? Para descubrir esas maravillas y poder agradecerlas. Esas cosas consolidan la fe, ¿no? Uno puede acercarse al conocimiento de la naturaleza con la fe o sin la fe. Si se acerca sin la fe, igual sigue sin la fe, porque trata de buscarle explicaciones racionales o puramente físicas, ¿no?, a todas esas cosas. ¿Las tienen? Sí, las tienen, quizás, pero, digamos, que todas esas maravillas existan y se hayan creado sin la intervención de algo superior, es intuitivamente imposible de concebir. No obstante, hay gente que se, digamos, insiste en concebir como que todo proviene de un caos sin sentido y que se ordena simplemente por leyes físicas. Bueno, lo imprescindible es que uno sepa que un ser humano ha sido creado para el más allá y no para este mundo. O como han dicho algunos, el ser humano es una bestia del paraíso. Entendiendo por bestia del paraíso que es una criatura de otro mundo, que está temporariamente en este, temporariamente sujeto a las condiciones de este plano. Toda porción del ser humano en este mundo fue creada para servirle de provisión en su viaje hacia el más allá. O sea, nosotros estamos de viaje, el alma está de viaje, pasa por este plano, toma un cuerpo, tiene un conjunto de experiencias, se confunde, se cree que su vida que comenzó mucho antes y sigue después, ¿sí?,
cree que su vida es el lapso que pasa por este mundo. Esa es la gran ilusión humana, la gran ilusión en la que cae el alma cuando habita el cuerpo. Hay que saber que entonces el cuerpo también es un instrumento perfecto, y cada parte de él sirve también a ese propósito. No debemos suponer que algo fue creado para él, como para que se pregunte sobre aquello en lo cual no percibe ningún beneficio para sí mismo. ¿Y esto para qué fue creado? ¿Cuál es su propósito? O que llegue a decir, ¿para qué se crearon las moscas o las serpientes? Hay mucha gente que dice esto, ¿no? Esto es una porquería, o sea, las moscas son una porquería. ¿Para qué sirven? ¿Sí? ¿Está? Y muchas veces el ser humano, en esa ignorancia que tiene, ha combatido a alguna especie o alguna criatura y ha provocado un desastre, ¿no? Ha provocado un terrible desastre. Una vez hace muchísimos años, bueno, muchos años, leí que alguna vez se lanzó una campaña en la China popular comunista, contra los gorriones, porque había, parece, una plaga de gorriones, ¿sí? Entonces, se pusieron todos de acuerdo para gritar constantemente, digamos, sacudir los árboles y demás, y de esa manera los gorriones tenían que estar siempre volando, no se podían posar, y así lograron matar a muchísimos gorriones. Porque creían que era una plaga. ¿Qué sentido? ¿Para qué queremos gorriones si no sirven para nada? Claro, desaparecieron los gorriones y aparecieron un montón de plagas que controlaban los gorriones. O sea que las cosas, aun aquellas que nos parecen malas o desagradables para nosotros, tienen una función, porque cada cosa tiene una hikmah, o sea, cada creación de Allah esconde una sabiduría oculta que puede ser que no se me revele, ¿sí? Está claro que para qué sirven las manos, tanto tenemos muy estudiado, las manos tienen un diseño perfecto para agarrar las cosas, el pulgar opuesto, tenemos una precisión, digamos, los seres humanos en las manos que nos permiten inclusive un grado de perfección muy grande, sea en la ejecución de instrumentos musicales, en la creación artística y demás. Pero hay muchas otras cosas que no sabemos para qué son, ¿no? ¿Está? Y fíjense lo que se pregunta el Ghazali. Debe darse cuenta de que también las hormigas están perplejas sobre la creación del ser humano. Alguien capaz de poner un pie sobre ellas destruyéndolas sin siquiera darse cuenta. Su perplejidad es como tu perplejidad. O sea, esa perplejidad que uno dice, ¿para qué sirve esta porquería? Las moscas, por ejemplo, ¿sí? ¿Ah? Voy a matar moscas todo lo que pueda. Voy a tratar de destruir las moscas de la faz de la tierra. Tienen una función las moscas, aunque yo no lo sepa realmente. Las hormigas deben pensar lo mismo que nosotros. En realidad, debido a la perfección de la generosidad divina, es indispensable que todos los entes posibles, animales, plantas, minerales, etcétera, se manifiesten en la existencia de la mejor manera en sus distintas especies y tipos. Y asimismo es inevitable que se manifieste lo que cada uno de esos entes exige y necesita, y lo que requieren su embellecimiento y compostura, sin que se les restrinja ni escatime nada. A ver qué puse acá. Es decir, la perfección y generosidad del Creador exigen que su hechura de las cosas sea la mejor posible, en cada posibilidad y en los medios para alcanzar sus fines. Un defecto en su obra sería un defecto en él. Él es quien hizo bello y perfecto todo lo que creó, dice el Corán. O sea, la perfección de lo creado es una muestra, una señal de la perfección de Allah. Entonces nunca hay que decir que algo de lo creado está mal, está fuera de lugar o no sirve para nada. Que uno no lo sepa, no sepa todavía para qué sirve, no significa que no sirva para algo. Cada tanto al hombre le da por ese lado, ¿no? Había una época que decía la apéndice no sirve para nada, mejor sacarla de entrada
Total, ¿para qué sirve? Si no tiene ninguna función. Después han descubierto que sí, que tiene alguna función, que no es tan clara, pero que no está bien eso, que a uno le saquen un órgano que aparentemente... ¿Y para qué sirve esto? Si no tiene ninguna utilidad. Esas son las barbaridades que hacen muchas veces el conocimiento humano, que es un conocimiento limitado, porque no es un conocimiento holístico, digamos, que abarque todo lo creado, y sobre todo le falta una base, ¿no? Le falta esta base, esta concepción de que todo lo creado viene de la perfección de Allah y que nada de lo que Él hace es imperfecto, innecesario, inútil, ¿sí? ¿Tá? Ni está fuera de lugar, ni deja de cumplir una función. Y el otro concepto muy profundo metafísicamente, es esto que dice que la perfección de la generosidad divina es indispensable que todos los entes posibles se manifiesten en la existencia. O sea, lo que se llama al-mumkinat, las cosas que es posible que existan, todas terminan finalmente manifestándose de la mejor manera según la sabiduría de Allah. Piensen en eso. Es una cuestión muy, muy profunda que tiene que ver con el significado de la manifestación. La razón por la cual nada llega a la existencia con perfección y belleza absolutas es porque existe siempre un atributo opuesto y complementario. Y en esa oposición hay un propósito. Al fuego, por ejemplo, no le es posible aceptar la frialdad y la pureza del agua, porque el calor no puede conjugarse con el frío, que es su opuesto. Su calor, además, es lo fundamental en el fuego. Eliminarlo de él sería también una deficiencia. Esto, digamos, tiene que ver con que todo se creó de a pares, lo que dice el Corán, ¿no? Porque todo ha sido creado de a pares opuestos que se complementan. Dice el Corán, glorificado sea quien ha creado pares de todo, de las plantas que surgen de la tierra, de ellos mismos, los seres humanos, y de lo que ellos no conocen. O sea, hay pares, o sea, parejas, ha creado todo en azwaj, ha creado parejas de todo, dice el Corán. Inclusive hay parejas de las cosas que no sabemos y no comprendemos. ¿Qué significa una pareja? Una pareja son dos cosas que son complementarias y que provienen de una unidad. La condición de este plano es que las cosas se manifiestan en parejas. Esas parejas se complementan. ¿Qué significa que se complementan? Que encastran unas con otras y son capaces de formar una unidad. Por ejemplo, el hombre y la mujer. Como decía una vez Tosumbaba, haciendo una señal con las manos, el hombre y la mujer encastran uno y otro. Pero aparte de ese encastre físico, digamos así, hay un encastre en todo otro nivel. El hombre ve complementadas algunas deficiencias que tiene en algunas abundancias que tiene la mujer y viceversa. El hombre y la mujer pueden llegar a formar un solo ser, ¿no? Y se complementan uno al otro. Por eso dice el Corán, en una de las frases más bellas que tiene, vosotros sois vestimenta para ellas y ellas son vestimentas para vosotros. Y la vestimenta es algo que cubre nuestras vergüenzas, o sea, nuestras deficiencias, y también algo que nos protege del frío y de la intemperie. Ese es el sentido de la unión de los opuestos. Y los opuestos siempre no se conciben como dos cosas que se combaten, sino como dos cosas complementarias. Y esto para explicar lo que entiende el Ghazali sobre el tema de la mosca, ¿no? Toma la mosca como ejemplo. En realidad, él ha creado la mosca de la humedad, porque aunque la mosca es más perfecta que ella, la humedad es potencialmente capaz de esa perfección, y abstenerse de manifestarla sería escatimar, y eso no es propio de su generosidad. En cuanto a la mosca, es más perfecta porque en ella hay vida, poder, sensación, movimiento y formas y órganos que no están en la humedad.
Esto tiene que ver con una concepción antigua, ¿no? Lo que se llama la generación espontánea de la vida, ¿sí? Que proviene de una sustancia orgánica húmeda y pútrida, ¿sí? Pero de todas formas, lo que quiere, lo que está, digamos, expresando es el sentido de que la mosca tiene alguna función. Y esa función probablemente tenga que ver con el, bueno, aparte de algunas funciones que tienen los insectos voladores, de transmitir cosas y demás que son importantes, como el polen de las plantas, etcétera, ¿no? O por ahí provocar la descomposición de ciertas sustancias, acelerar esa descomposición para que más rápidamente vuelva a formar parte de la tierra, etc. En cambio, dice él, no ha creado al ser humano de eso, la humedad, porque no tiene capacidad o potencial para ello. En la humedad hay atributos opuestos a los requeridos para la creación de un ser humano. Pese a ello, el insuficiente potencial de la humedad, él no ha privado a la mosca de nada de lo que necesita: alas, patas, ojos, boca, cabeza, estómago, un lugar para que entre la comida, otro para que se establezca y digiera, y otro para su excreción. No le negó nada que le fuera necesario, pese a que su cuerpo es tan pequeño, delicado y liviano. Dado que ella necesita la vista, y siendo su cabeza pequeña, no es posible que tenga ojos con párpados. Entonces él la dotó de dos ojos que son como globos, sin párpados, como dos espejos, para que las imágenes pudieran reflejarse en ellos y pudiera ver. Y como el propósito de los párpados es que se acumule polvo en los ojos, que no se acumule polvo en los ojos, debe ser, ¿no? Al no tenerlos, la mosca se los barre. Para cuando ese espejo está manchado, voy a marcar esto para corregirlo, porque me parece que faltó algo ahí. Bueno, al no tenerlo, la mosca se los barre. ¿Vieron eso que hacen las moscas, que hacen así con las patitas arriba? De eso está hablando, ¿no? ¿Nunca vieron alguna mosca de cerca moviendo las patas como arriba, las patas delanteras arriba de su cabeza? Dice, él creó en ella dos brazos adicionales con los cuales puede barrer y limpiar esos dos globos oculares a menudo. Luego esos dos brazos se frotan entre sí para limpiarse mutuamente. Eso tiene otra función diferente, por lo que se sabe actualmente, ¿no? En realidad hoy se sabe que ese frotamiento de las patas delanteras que vemos en las moscas, que terminan pasándola también por la cabeza donde están los ojos, es para limpiar los órganos olfativos que tienen en las mismas, además de para una higiene general. De cualquier manera, lo que el autor procura con este ejemplo es suscitar la admiración por la perfecta maravilla de la creación, incluso de un insecto pequeño. Y los descubrimientos modernos deberían suscitar aún más el asombro y admiración en quienes reflexionan sobre la naturaleza. El ejemplo que está dando Al-Ghazali se refiere al dicho que dice: aquellos a los que invocáis en lugar de Allah no crearían ni una mosca, aunque se reuniesen todos para ello. Fíjense, la mosca es un insecto pequeño, ¿no? Las maravillas que hay en una mosca, en todo sentido, cuando se la estudia y como se la ha estudiado modernamente y demás, eso está a años luz de distancia de la más sofisticada tecnología que pueda desarrollar el ser humano. Aunque se junten todos ellos, no pueden crear una. Y en otro lugar dice el Corán, no son capaces ni de crear un mosquito, dice también el Corán. El objetivo de todo esto es el agradecimiento, ¿no? Fundamentalmente, ese es el tema de fondo. Y vamos a leer esto, que es lo último que dice sobre el tema. La razón para que mencionemos esto aquí es que sepas que la misericordia, la benevolencia y la providencia divina son generales, no están reservadas a la humanidad. Incluso a cada gusano y mosquito se le ha dado lo que exigía su perfección. Y además el mosquito ha sido creado con el mismo empeño que el elefante, y no han sido creados para el ser humano, sino para sí mismos, así como tú has sido creado para ti mismo. Porque tú no tienes una relación o patronazgo con la creación,
por la cual merezcas algo que los otros no tienen. En realidad, el mar de la generosidad divina es un océano que abarca todas las cosas. Tú eres una de esas cosas, otra es una hormiga, otro un elefante, otra un pájaro, etc. Es así, aun cuando las cosas más imperfectas o inferiores entre ellas sean sacrificadas por las más perfectas o superiores. Y como el ser humano es lo más perfecto que hay sobre la tierra, muchas cosas deben ser necesariamente sacrificadas por él. Bueno, yo creo que es totalmente antiintuitivo considerar la creación y las maravillas de la vida, por ejemplo, como algo producto del azar y de una simple combinación, digamos, de materiales azarosa. Más aún, la vida está en contra de las leyes físicas fundamentales. La vida contradice la ley de la entropía, por ejemplo, ¿sí? Y eso es una cosa que nadie se pone a explicar. Bueno, hay filósofos que han, digamos, analizado el tema. En realidad no tendría por qué existir la vida. La vida desafía el proceso de la entropía, que es, digamos, el enfriamiento del universo y la distribución de toda la energía. Porque la vida es una concentración de la energía que se vuelve consciente en el ser humano, digamos, en los seres inteligentes, y que es capaz de superar ese proceso de entropía. Pero este es un tema complejo y difícil. Esencialmente, lo que uno tiene que hacer es profundizar en los descubrimientos, pero releerlos a la luz de esta concepción para agradecerlos, para comprender la maravilla. Y en realidad, para nosotros, para nuestro camino, lo importante es saber. Y cada cosa que uno sabe, cuando uno la profundiza, lo que hace eso es afirmar su fe. Y lo que viene a continuación, que sería el agradecimiento. Eso lo dice el Corán cuando dice, hemos puesto signos en la naturaleza y en vosotros mismos de la realidad, digamos, de la realidad de Allah, de la realidad de un creador, digamos, y de su existencia. Y hay signos, esos signos son concretos. Y la fitra, nuestra naturaleza, es capaz de reconocer eso. Y si no lo reconoce, lo hace simplemente por una cerrazón, por un kufur que hay en nosotros, una actitud negadora que trata de esconderlo y de taparlo. Es un tema igual complicado, pero bueno, digno de reflexionar. Todo esto, todo lo que tenemos debe ser agradecido, alhamdulillah. La parte del agradecimiento habíamos dejado por acá. Venía hablando de, signos que hay en la naturaleza y que deben agradecerse, ¿sí? Y las cosas que Allah creó, cada una de las cuales tiene una función y a la cual se le ha facilitado, digamos así, su tarea en la creación. Y dice así, más aún, debajo de la tierra y en la profundidad de los mares, hay muchas cosas en las cuales el ser humano no tiene ninguna participación y que han sido creadas externa e internamente con la misma cuidadosa atención. Quizás hasta su belleza y diseños exteriores sean inimaginables para el ser humano. Todo esto está relacionado con el estudio de los mares, sobre los cuales es poco lo que saben los sabios, y nos llevaría a una discusión demasiado extensa. Lo importante aquí es que no te consideres a ti mismo como uno de los elegidos ante la presencia divina, midiendo a todas las cosas respecto de ti mismo y llegando a decir respecto de aquello en lo cual no hay un beneficio para ti. ¿Para qué fue creado esto? No tiene ningún propósito. Cuando comprendas que no fue creada para ti ni siquiera una hormiga, sabrás que la luna, el sol, las estrellas, los cielos, los ángeles, todo eso no fue creado para ti,
aunque obtengas de ellos algún beneficio. Del mismo modo que la mosca no fue creada para ti, aunque obtengas algún provecho de ella, porque se ha hecho que elija comer aquello que te desagrada y está putrefacto, disminuyendo así el hedor desagradable. No se ha creado al carnicero para la mosca, aunque en él hay un beneficio para ella en la labor que realiza. Tu suposición de que el sol sale para ti cada mañana es como la suposición de la mosca que imagina que el carnicero va todos los días a su negocio por ella, para que pueda alimentarse de esos restos desagradables de sangre y grasa. Así como un carnicero puede cambiar de trabajo sin siquiera acordarse de las moscas, aunque en los restos de su trabajo esté la vida y el sustento de ellas, también el sol recorre su órbita al servicio de la presencia divina, sin acordarse de ti, aunque los restos de su luz le permitan a tus ojos ver y a la tierra calentarse para que crezcan las plantas que son tu alimento. Por consiguiente, hay propósitos en la creación que no tienen ninguna relación contigo. Y también hay muchos que sí tienen relación contigo, tantos que no es posible mencionarlos todos. Daremos unos pocos ejemplos. Es decir, para fortalecer el agradecimiento, uno tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar en sí mismo, tiene que reflexionar en la naturaleza, ver para qué están cada una de las cosas, cuál es su propósito. No ver toda la naturaleza y todo lo que existe desde la estrecha perspectiva de mi interés personal o de mi vida, ¿sí? O simplemente de la condición humana. Hay cosas inmensamente grandes en el universo. Inclusive, el Corán se encarga de destacar el origen insignificante del ser humano, que viene de una gota de esperma, y le recuerda que la creación de los cielos y de la tierra es muy superior a la creación humana. Más aún, si uno, a poco que investiga un poquito en la astronomía y en la cosmología, cuando ve qué insignificante es, menos que una mota de polvo, la tierra en la que vivimos y los miles de millones que somos, comparados con la grandiosidad y las maravillas del universo. Pensar que todo eso está funcionando para nosotros es como mínimo una soberbia que no tiene ningún fundamento ni ninguna razón de ser. Y si uno, pero si uno medita en todas esas cuestiones que sí tienen relación con uno, eso fortalece el agradecimiento. El agradecimiento depende mucho, naturalmente, como decimos, de esa reflexión, del tafakkur, como se dice en el sufismo. Acuérdense que una hora de reflexión vale más que un año de devoción. Y hay otros hadices que dicen todavía más que eso. La reflexión para el creyente fortalece y afirma su fe. Y la reflexión es muy amplia. Uno puede reflexionar sobre la historia, sobre los pueblos del pasado, sobre las vidas de las personas, ¿no? Sobre las maravillas de la naturaleza, entre los animales y los seres humanos, de la maravilla del propio cuerpo, de cosas inclusive que todavía no se conocen, como lo que pasa, como dice recién, en el fondo de los mares, etc. Bueno, ahora voy a hablar específicamente de algunas cosas. Dice, uno son los ojos, que fueron creados para ti por dos razones. Una, para que percibas y reconozcas los medios que te permiten satisfacer tus necesidades. Y la otra, para que contemples las maravillas de la creación del Altísimo y así reconozcas su grandeza. Cuando miras con pasión a un no mahram, te has convertido en culpable de ingratitud por la bendición de los ojos. O sea, cuando uno usa los ojos para algo que no está bien, ¿sí? Esto que dice acá es una cosa muy común, ¿no? Los ojos se nos van naturalmente detrás de la belleza femenina, ¿sí? Y eso desata en nosotros, porque los ojos son la entrada, o son el primer, digamos así, como también lo dice el Ghazali en otro lugar, ¿no? A través de los ojos
se desatan de alguna manera los deseos cuando los posamos sobre algo bello, particularmente cuando tiene que ver con lo sexual. Un no mahram son las personas con las cuales uno, digamos, no son del círculo más íntimo con el cual uno no puede tener relaciones, sino todo el universo del sexo opuesto con la cual uno puede llegar a tener algún vínculo. Cuando uno usa los ojos para una cosa que Allah ha prohibido o le desagrada, está desagradeciendo la bendición que significan esos órganos. Dice más aún, la bendición de los ojos no está completa sin el sol, porque sin su luz no puedes ver. Y la función del sol no es posible sin el cielo y la tierra, porque la noche y el día dependen también de ellos. Y es así como tú, con una sola mirada dirigida a lo prohibido, desagradeces la bendición de los ojos y del sol, e incluso la del cielo y la tierra. Y es por esto que se dice en las tradiciones, los cielos y la tierra maldicen a quien comete una falta. Pues el sentido de este hadiz es que en realidad, cuando uno comete una falta, está desagradeciendo digamos, posibilidades propias a través de los órganos que utilice en eso, y todo aquello que está al servicio de esas situaciones porque se lo malversa de alguna manera en lo que sería su función. Todo está, digamos, funcionando armoniosamente. Cuando el hombre altera eso, ¿no?, está afectando a un montón de cosas, propias y ajenas, ¿no? Está desvirtuando esa función que otros entes realizan. En la cosmovisión del Islam, el sol es una realidad y tiene de alguna manera una conciencia, como también lo tienen los animales, que forman comunidades como las de los seres humanos. Pero vemos todas esas cosas como objetos, ¿sí?, que podemos usar, destruir y manejar y que no nos importan para nada. Y no es así, ¿sí? Estamos metidos en el kaun, digamos, en el cosmos, y todo allí funciona. Más aún, todas esas cosas están replicadas dentro nuestro, porque el hombre es un cosmos pequeño y el cosmos es como un hombre grande. De alguna manera, cuando actuamos cometiendo alguna falta, estamos desarmonizando ese conjunto, interiormente, porque todo está reflejado en nosotros, y también exteriormente. Otros son las manos, que se te dieron para que puedas hacer lo que necesitas, como comer, lavarte, etc. Cuando las usas para cometer una desobediencia, estás desagradeciendo la merced que representan. Y más aún, si por ejemplo realizas la limpieza íntima, lo que se llama istinjá, con tu mano derecha, o tomas con la izquierda el libro, el Corán, también estás siendo desagradecido, porque violas algo que a Allah le complace, que es la justicia. Justicia es que lo noble sea para lo noble y lo indigno para lo indigno. De tus dos manos, una es por lo general más fuerte y más hábil que la otra, y es por ende más noble. Y tus actos son básicamente de dos tipos. Algunos son nobles y otros son indignos. De ahí que, para ser justos, debamos hacer lo noble con la mano derecha y lo indigno con la izquierda. Si no lo haces, actúas como un animal que desconoce la equidad y la justicia. Esto como una justificación más profunda de todo eso que sabemos, que comemos con la mano derecha, que nos limpiamos íntimamente con la izquierda. Todo ese orden que hay en la creación, ¿sí?, tratamos de ser conscientes de eso y actuar conscientemente en nuestros actos teniendo eso en cuenta. Hay jerarquías en las cosas. Hay que percibir esas jerarquías y respetarlas. Por ejemplo, el distinto valor que tienen las dos manos. O sea, todo fue creado de a pares, ¿verdad?
Esos pares se complementan, porque también dijo el profeta, hablando de las manos, que una lava la otra, o sea que las dos de alguna manera están complementados. Si tuviéramos una sola mano, ¿qué haríamos? ¿Cómo haríamos muchas cosas? No podríamos, por cierto. Entonces, hay de alguna manera una complementación. O sea, cuando se produce esa división, pero hay también un orden jerárquico de algún tipo. Y hay que respetar ese orden jerárquico. Más diría, hay que ser consciente de ese orden en esa dualidad que vemos en toda la manifestación. Si escupes en dirección a la quibla, eres desagradecido con la merced de las direcciones y de la quibla en particular. Saben que está prohibido, ¿no? O sea, las direcciones son infinitas, pero hay una que hemos elegido y honrado sobre las demás. En el Islam no hay altares, ¿sí? No tenemos una imagen, lo que tenemos es la qibla. La qibla es una yeha, o sea, es una dirección. Preferimos una dirección a todas las demás. Nos ha sido indicado eso, aun cuando el Corán dice claramente, a donde quiera que dirijas tu rostro, allí está Allah, porque Allah está en todos lados. Pero de entre todas las posibilidades, elegimos una dirección, Allah nos impone una dirección, y esa es la dirección sagrada. Conservamos esa dirección para lo más sagrado. La qibla es en la naturaleza, digamos, como el lugar en donde debería estar enfocado siempre nuestro corazón. La qibla es la dirección que apunta hacia Allah. Cuando nos apartamos de la qibla, nos apartamos de Allah. Por eso, si uno intencionalmente da vuelta la cabeza durante la oración respecto de la qibla, anula su oración porque se ha apartado de la qibla. No hay que apartarse de la dirección sagrada. Y no se hacen ciertas cosas respecto de la dirección sagrada, como ya sabemos, ¿no? No se sienta uno en esa dirección cuando va al baño, no se escupe en esa dirección, etc. Las direcciones son todas iguales, pero Allah Ta'ala ha convertido a una de ellas en la qibla, para tu bienestar cuando te tornas hacia ella, para tus actos de devoción, generando en ti firmeza y tranquilidad. Y Él ha colocado hacia allí la casa con ese propósito. Tú realizas actos vergonzosos como evacuar y escupir y otros dignos y respetables como la ablución y la oración. Si todos son lo mismo para ti, entonces vives como un animal, pues rechazas lo debido por la bendición del intelecto con el cual aparecen la equidad y la sabiduría que promueven el respeto a la qibla. Si, por ejemplo, rompes la rama de un árbol innecesariamente y la tiras o arrancas un brote de él, rechazas la bendición que se te ha concedido con la mano y con ese árbol, porque esa rama fue creada con un propósito y en ella hay venas que le suministran su savia para que crezca y sea útil cuando alcance su madurez. Que rompas esos canales por los que circula la savia es desagradecimiento, excepto si lo haces por necesidad para satisfacer tu propia necesidad de perfección. En ese caso, su perfección se sacrifica por la tuya, porque es justo que lo imperfecto se sacrifique por lo perfecto, o lo completo por lo incompleto. ¿Entienden esto, no? En todo hay un orden de nobleza, y de repente uno ve que algunas cosas, digamos, de un orden inferior se sacrifican en pos de otra de un orden superior. Tomamos de los animales, por ejemplo, para alimentarnos. Lo hacemos según un rito, porque ellos están entregando de alguna manera su vida por la nuestra, para favorecer la nuestra, que está en el orden de la manifestación en un nivel superior. Y cuando lo hacemos en el nombre de Allah, no lo hacemos en nombre propio. Y eso es lo que hace que esa carne sea lícita para nosotros, porque de la otra manera no estaría sacralizada y estaríamos actuando como actúa un animal. Peor que un animal, porque el animal responde naturalmente a su instinto y a las leyes que lo gobiernan.
nosotros estamos desconociendo nuestra jerarquía y nuestra dignidad cuando actuamos de esa manera. Si rompes o destruyes la propiedad de otra persona, eso también es desagradecimiento, aunque necesites hacerlo, porque la necesidad de su dueño precede y supera la o sea nada. En realidad este mundo es como una mesa servida en la cual las bendiciones mundanas están desplegadas como si fueran distintas comidas, y los siervos del Altísimo son como los invitados a esa mesa que no es propiedad de nadie. Como cada bocado de esa mesa no le ha sido prometido a todos por la providencia divina, no es correcto que uno de los invitados se apodere de lo que otro ya ha tomado con su mano para llevárselo él a su boca. La propiedad de los siervos de Allah no es más que esto. Y en cuanto a aquellos invitados que no han podido recoger lo suficiente de esa comida, no es correcto que quienes tomaron más de lo que requieren para sí mismos lo atesoren y no se lo den a quienes lo necesitan. Esta descripción de los bienes es como para que uno lo medite, ¿sí? En esto nosotros no poseemos nada, creemos que poseemos, agarramos, acumulamos, y en ese proceso nos estamos apropiando de algo que le pertenece también a otro. Esto en el din lo remedia la caridad, o sea, el zakat, e inclusive la sadakat, o sea, las caridades supererogatorias. Es lo que nos mantiene conscientes de que en realidad no somos propietarios de nada, sino que Allah nos da un rizq, digamos, que puede ser más del que necesitamos, incluso, y con eso nos está poniendo a prueba, para que repartamos parte de lo que tenemos, como dice muchas veces en el Corán, alladina yunfikuna mimma razaqnahum, los que gastan en caridad de lo que le hemos provisto. Esta descripción es entonces muy buena. Hay una mesa servida, cada uno toma, ¿sí? Y cada uno, digamos, tiene que ser consciente de lo que toma y no aprovecharse de lo que le corresponde a otro. No obstante eso, la regla de la necesidad no puede ser una norma general porque se desconoce la verdadera necesidad de cada individuo. Si dejamos abierta esa posibilidad, cualquiera podría apropiarse de los bienes de otro diciéndole, tú no necesitas esto. Convertir eso en una norma compulsiva sería contrario a la sabiduría, o sea, a lo que indica la ley sagrada. La prohibición de acumular bienes tiene que ver con esto, específicamente cuando se trata del acopio de mercancías comestibles que son el sustento de la población. Quien lo almacena para venderlo luego a un precio más alto es maldecido por Allah, porque se trata del alimento de la gente. Y cuando se hace esto como un negocio especulativo, rápidamente se interrumpe la provisión de comida a los más necesitados. Hay muchos hadices sobre esto, ¿no? En los que el profeta maldice, alayhi salatu wassalam, a los que trafican, sobre todo dentro de las mercancías, porque hay distintos tipos de mercancías. Las mercancías que son los comestibles son, digamos, los más sensibles en una población. Después, si hablamos de géneros y de otras cosas que no son, digamos, que no forman parte del sustento básico de la persona, no importa tanto. Pero los comestibles sí son muy importantes. Quienes los acaparan para que aumenten su precio, o hacen otras maniobras por el estilo, todo eso está severamente condenado por la ley sagrada. Puede ser que alguna de esas cuestiones sea inclusive o parezca lícita, pero nunca es lícita cuando algo perjudica a la gente en su sustento. Esto, el atesoramiento, también está prohibido respecto del oro y la plata, porque Allah Ta'ala los ha creado con dos propósitos básicos. Uno es para evidenciar y poder expresar el valor de los bienes, porque nadie sabe exactamente cuántos esclavos vale un caballo o cuántas túnicas un esclavo.
como para trocar unos por otros sin perjudicarse o beneficiarse injustamente. Se necesita pues algo que sirva de parámetro y que todos comprendan. Él creó entonces el oro y la plata para que sean como un magistrado que determina el valor de cada cosa. Si alguien los acumula en un tesoro, es como si encarcelara a un magistrado musulmán, y quien hace eso con ellos, cofres u aguamaniles, es como si obligara a un magistrado a oficiar de portador o aguatero, ¿sí? Porque la función de un aguamanil es contener el agua, y eso pueden hacerlo la cerámica y el cobre. El otro propósito básico es que esos dos metales son valiosos, y por medio de ellos se puede obtener cualquier cosa. De ahí que todo el mundo los desee, porque el que tiene oro virtualmente posee todo. Quizás una persona tiene una vestimenta pero no tiene comida, y el que tiene comida no necesita una vestimenta como para cambiarla con el otro por su comida. De ahí que Allah Ta'ala creara el oro y la plata y los hiciera valiosos, para que se pudieran usar como medios de intercambio, y así quienes no poseen bienes para el trueque pudieran satisfacer con ellos sus necesidades. Cuando el oro se empieza a vender por oro y la plata por plata, generando una ganancia por sí mismos, ambas monedas quedan supeditadas entre sí y ya no son medios de intercambio. Esto uno lo lee y parece muy naif, ¿no? Está describiendo el papel que tiene el dinero como medio de cambio. El dinero actualmente ya es otra cosa. El dinero ya ha sido totalmente desvirtuado. Hasta hace algunas décadas atrás, no tantas, toda la moneda que circulaba en forma de billete tenía el respaldo del oro, ¿no? Y en las culturas antiguas, las monedas eran de oro y de plata, y eventualmente de otros metales menos valiosos, y portaban en sí mismos su valor. De alguna manera, acumular el oro, decía, es como sacar esos medios de intercambio de la comunidad. O sea, siempre está como mal visto en el Islam, y por eso dicen, es recurrente el nisab, o sea, digamos, la parte que debe descontarse todos los años del atesoramiento de oro y plata, para el zakat, me estoy refiriendo. Bueno, y acá hay algunas cosas que las vemos hoy en día, por ejemplo, en la especulación financiera, que es característico de esto del, digamos, el oro por el oro y la plata por la plata. No supongas entonces que hay algo en la ley sagrada opuesto a la sabiduría y la equidad. Por el contrario, todo en ella es como debe ser. No obstante, algunos de esos sabios propósitos son tan sutiles que nadie los conoce excepto los profetas. Hay otros propósitos que solo comprenden los grandes sabios. Los ulemas simples, que se rigen por la imitación superficial, son muy deficientes en su comprensión de esos sabios propósitos, y ella está definitivamente cerrada para la gente común. O sea, la Sharia tiene leyes, ¿sí? Hay una sabiduría, digamos, escondida en esas leyes. Por ejemplo, hay una cuestión que todos sabemos y que prácticamente hoy en día no se respeta demasiado, que es, por ejemplo, el hijab o el velo en la mujer, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y cuál es el objetivo de eso? No hay tanto problema, ¿para qué tanta exquisitez en el tema de la ropa, etcétera? Y de hecho no conseguimos que nuestras mujeres se adapten a eso, sobre todo en estas sociedades. Y cada vez se va abandonando más en las sociedades islámicas. ¿Cuál es la razón de esa cuestión? De eso que dice el Corán, que el Corán lo dice muy simplemente: no muestren sus encantos, le dice a las mujeres, porque las mujeres son la expresión en la naturaleza, en el cosmos, del yamal, o sea, de la belleza divina, y tienen un poder de atracción muy grande. Ese poder de atracción genera naturalmente una gran fuerza
que es esa fuerza sexual que está de alguna manera en el fondo de la relación del hombre y la mujer y que está creada también con un propósito sabio, y como es una fuerza muy poderosa, tiene que estar de alguna manera bajo control. O sea, tiene que tener elementos que la controlen. La prueba de que cuando eso se descontrola provoca muchos perjuicios son, por ejemplo, la proliferación de una serie de vicios cada vez mayor que hay, de voyeurismo, de pornografía, y que inclusive en esa retroalimentación se producen una gran cantidad, digamos, de perversiones de orden sexual de todo tipo, que se alimentan a sí mismas. Entonces hay una, digamos, en algunas disposiciones de la Sharia que se piensan que por ahí, que están superadas o que una cosa o la otra, en realidad hay mucha sabiduría en el fondo. El hombre naturalmente se aparta de esas cosas y tiene que soportar una serie de consecuencias que son producto del abandono de esas leyes o el respeto a medias de todas esas leyes. Y como eso, bueno, hay montones de ejemplos, ¿no? Cuando alguien llega a suponer esos sabios propósitos ocultos detrás de las normas de la ley sagrada, a eso que los alfaquíes llaman detestable, él lo considera prohibido. A esto se debe que cuando uno de esos grandes espirituales se coloca primero su zapato izquierdo, llegue a entregar en caridad varios quintales de trigo para espiarlo. O sea, cuando uno... hay una frase que en el sufismo que dice, para referirse a los grandes sabios, a los grandes walís, se dice, ha unido la Sharia con la Hakika. ¿Qué significa ha unido la Sharia con la Hakika? Significa, ha comprendido la realidad que subyace en cada una de las normas de la Sharia. La Sharia, para el que ha unido la Sharia con la Hakika, es decir, ha recorrido la tarika que une el exterior con el interior, y ha llegado a comprender que cada una de las normas de la ley tiene una profunda razón de ser, lo ha visto con sus ojos. Entonces, eso que es makruh, que es detestable, lo considera prohibido, porque ha visto las consecuencias que provoca. Entonces, la gente del camino espiritual es más escrupulosa con todo lo que hace y tiene mucho cuidado de no caer en lo makruh, en lo que es detestable, porque sabe que lo makruh lo ve, que lo makruh termina conduciéndolo a lo haram, a lo prohibido. Y entonces dice un ejemplo, ¿no? Algunos de los grandes aref, si se equivocaron y se pusieron primero el zapato izquierdo, para expiar eso, dan una gran caridad para una falta que es una falta menor, casi se diría para cualquiera de nosotros un descuido sin importancia. Pero desde esa perspectiva espiritual, ese descuido sin importancia adquiere una gran magnitud, porque ellos ven las consecuencias de eso. En cambio, si alguien de la gente común rompe sin necesidad la rama de un árbol, o escupe en dirección a la quibla, o toma el Corán con su mano izquierda, nuestra objeción ante ese descuido no será tan severa, porque tratándose de alguien común, está, por su inconsciencia, más cerca de las bestias, y no tiene paciencia para observar esas reglas. Su estado hace que esos refinamientos y escrupulosidad no le importen, porque si, por ejemplo, alguien vende a un hombre libre como esclavo en el momento de la oración del viernes, no se le castigará por realizar una transacción en un momento en que es detestable hacerlo, sino por el crimen de vender a un hombre libre cuya gravedad anula ese detalle detestable. ¿Entienden lo que está diciendo, no? Es detestable ir a la oración del Jumu'ah y ponerse ahí a hacer transacciones, ¿sí? Ahora, si la transacción que uno está haciendo en la oración del Jumu'ah es una transacción manifiestamente haram, ¿sí? Digamos, eso es mucho más grave, ¿eh? Que, digamos,
andar haciendo negocios en la mezquita el día viernes. Hay historias sobre esto, ¿no? Hay un hadiz que creo que estaban todos muy apurados para que el profeta terminara el salat, porque venía había llegado una caravana y estaban todos desesperados por ir a ver lo que traía la caravana. El que llegaba primero, esto es como, digamos, vieron el que llega primero a la feria los sábados, acá que yo tengo feria, bueno, se lleva las mejores cosas. Después van quedando las que no se venden hasta el final del día, que por ahí no las consigue por un poco más baratas. Bueno, esto es así, llegaba la caravana a la ciudad con mercancías de diversos lugares y estaban todos desesperados para ser primero, para transar, para comprar, para después vender, etcétera, etcétera. Eso que es, entonces dice, en esos casos hay gente que en su inconsciencia, que uno le vaya a decir o que se preocupe por ciertas cosas no tiene demasiada importancia, porque en realidad su principal problema es la gafla, es la inconsciencia en la que vive. Ahora, si supera la inconsciencia, parte de la superación de esa inconsciencia, de ese descuido constante en el que vive, es que se empiece a fijar en una serie de detalles de su vida cotidiana y trate de hacer las cosas cada vez con mayor conciencia, estando atento a lo que hace y conociendo la ley de Allah y la sunna del profeta que se aplican en cada caso. Da otro ejemplo, dice. O si alguien evacúa su vientre en el nicho de la mezquita dando la espalda a la quibla, ¿sí? No se lo castigará por el detalle de evacuar en esa dirección, sino por el acto mucho más grave de hacerlo en ese lugar de la mezquita. O sea, el hecho de uno no se pone en la línea de la quibla cuando está sentado en el baño, ¿sí? Esto lo he dicho muchas veces, me miran con una cara a veces. Ahora ya no, pero había una época en que teníamos algún inodoro en la derga que estaba en la dirección de la quibla, ¿no? Entonces Abdurrahman o yo decíamos, bueno, hay que correrse un poco. O sea, hacer popó o pipí medio de cotelete, medio de costado, para no hacerlo en la dirección de la quibla. Estar consciente de la quibla es como estar consciente de la mirada de Allah, ¿no? Eso es el ihsan. Eso es el sentido que tiene. No es una cuestión puramente ritual de la que estamos hablando, ¿no? O sea, estar consciente de lo que hago. No pisar hormigas porque sí, ni cortar una rama de árbol porque sí, porque el árbol es un ser vivo. Ahora, si yo necesito, digamos, la leña porque me muero de frío, tengo derecho a cortar el árbol y aprovechar su madera, porque mi condición en la creación es superior a la del árbol. Y el árbol me cede parte de su madera para eso, y cumple también con su función. Pero si lo hago para destruir porque sí, ¿tá? Entonces eso es un acto haram. Tanto más haram cuando más conciencia tiene uno de la realidad e importancia que tiene todo lo que me rodea, todas las criaturas e inclusive hasta los objetos inanimados. La indulgencia de la gente común con los actos de este tipo y los dictámenes legales externos son para ellos. En cuanto al viajero espiritual que recorre el camino hacia el más allá, él no debe atenerse a esos dictámenes externos, sino prestar atención a esas sutilezas que lo acercan a los ángeles en cuanto a justicia y sabiduría. Si no lo hace, cuando parta de este mundo, estará cerca de las bestias, como alguien de esa gente vulgar. Bueno, vamos a empezar, aunque sea con esta parte de acá. La verdadera naturaleza de las bendiciones y su clasificación. Esas bendiciones que hay que agradecer, ¿no? Debes saber que Allah Ta'ala ha creado para beneficio y deleite del ser humano en este mundo es básicamente de 4 tipos. El primero comprende aquello que lo beneficia y es útil en este mundo y en el otro, como el conocimiento y el buen carácter. Las verdaderas bendiciones de este mundo son todas de este tipo, es decir, útiles y beneficiosas en ambos mundos.
El segundo comprende aquello que es perjudicial en ambos mundos, como la ignorancia y el mal carácter. Las verdaderas aflicciones en este mundo son todas de este tipo. El tercero abarca aquello que hace placentero la vida en este mundo, pero provoca la aflicción en el más allá, como el goce de medios de vida confortables y plácidos. A esta categoría pertenece lo que los tontos llaman bendiciones y los sabios desgracias. Esto es como el caso del hambriento que solo encuentra miel para comer, la cual está envenenada. El tonto no sabe que contiene veneno y la considera una bendición. Su ansia le oculta el perjuicio. El sabio, en cambio, sabe que es una aflicción dañina y se abstiene de comerla. Las cosas placenteras de la vida, en muchos casos, hay que ser austero con ellas. Eso es lo que está diciendo. Y en general, la enseñanza del camino es una enseñanza de zuhud, de austeridad respecto a todas esas cuestiones. Esa austeridad tiene inclusive una serie de beneficios en distintos ámbitos para nosotros, corporales y demás. En cambio, seguirle, llevarle el apunte al nafsi, al cuerpo en esas cuestiones, a la larga nos trae no solamente problemas éticos y espirituales, sino también físicos. El cuarto comprende aquello que es pesaroso en este mundo, pero beneficioso en el otro, como la riada, o sea, la cesis, y contrariar las pasiones del alma. Para los gnósticos, esto es como una medicina amarga para la enfermedad de los juiciosos. Para los tontos es una aflicción. Bueno, dejamos acá. Reflexionen en esta clasificación, ¿no? Realmente, las bendiciones que hay, lo que nos beneficia en ambos mundos, lo que nos perjudica en ambos mundos, ¿eh? Lo que es placentero en este mundo, pero termina siendo, digamos, desgraciado para el otro, y lo que en este mundo cuesta, pero nos beneficia para el otro. Esto último es aquello a lo cual hay que, digamos, en lo cual hay que emplearse, y es, digamos, la parte más importante de la riada. La riada se podría traducir como la ejercitación espiritual, que consiste en negarle al alma ciertas cosas para educarla, como se hace con, digamos, un animal, que eso es en el fondo el nafs. Fíjense cómo lo importante por ejemplo, de esta parte acá, es cómo reflexiona sistemáticamente en todas las cosas que uno tiene, en la naturaleza, ¿sí? No se deja llevar por la primera impresión, sino que profundiza, pensando en para qué es cada cosa. Es muy importante, esa debe ser la actitud del creyente, ¿no? Sobre todo en este camino. Acá en este camino hay que pensar, ¿sí? Hay que evaluar las cosas, hay que alejarse de lo que se llama el taqlid, ¿no? Eso que menciona por ahí, por arriba, que es un din imitativo. En realidad, estamos obligados a profundizar en el din, a entender bien lo que significa, a encontrar la causa de las cosas. Puede ser que algunas se nos escapen, o sea, puede ser que la hikma, la sabiduría de alguna de las disposiciones del din, nunca lleguemos a comprenderla del todo. Pero como vienen del sapientísimo, lo hacemos así. Porque no tenemos una comprensión que nos permita, una comprensión holística, que nos permita ver cuál es el bien o qué es exactamente lo que nos conviene. Bueno, alhamdulillah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido
aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.